queremos darle la bienvenida. No le he dado el tema a la diaconisa, así que lo vamos a hacer para que la gente se pueda ir enterando. Le vamos a dar el tema. Así que en esta noche le vamos a poner al tema dando el fruto. Así que vamos a indagar en las Escrituras para que nos podamos ver en las Escrituras y podamos conocer de ese fruto y podamos sobreabundar más, ¿no? En este transcurso del mes que hemos comenzado, hemos estado viendo con nuestra pastora acerca de los frutos, hemos estado aprendiendo de esos 12 frutos, hemos estado siendo enseñados, ¿no? En esas condiciones en las que nosotros vamos a ir siendo preparados, alimentados, ¿no? Para que vayamos humedeciendo más, ¿no? Aquello que ya hemos aprendido en algún momento, que necesita ser reafirmado en nuestras vidas, que necesita ir siendo cada vez más abundante, ¿no? Así que yo quisiera que pudiéramos examinar, ¿no? De qué fruto les quiero hablar y que podamos ir viendo cómo las Escrituras nos preparan, ¿no? En el tiempo para que vayamos siendo enseñados en ese fruto. Amén. Así que quiero que nos vayamos a Esdras 4:5, ¿no? Porque el enemigo siempre va a querer frustrar, ¿no? Que nosotros demos a luz, que nosotros vayamos avanzando, vayamos creciendo, que a medida que vamos transcurriendo en el tiempo, ¿no? Tanto en el tiempo cronológico, el enemigo que va a querer es que nosotros no nos podamos introducir en ese tiempo kairos, ese tiempo de oportunidad, para que nosotros alcancemos el fruto, ¿no? Ese fruto perfecto. Dice en Esdras 4:5, aquí hablando, ¿no? Acerca de la construcción del templo, ¿no? De la reedificación, viendo esa historia, ¿no? Dice que también en día de Artajerjes escribieron Bislán y Mitrídates, compañeros. Esdras 4:5 es, ¿no? Ahí está. Dice que sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar, dice, sus propósitos. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Entonces aquí yo quiero que nos vayamos quedando con esas palabras, ¿no? A donde yo quiero para que nosotros nos vayamos preparando, porque dice que al momento de que haya que emprender, al momento de que haya que reedificar, al momento de que nos tenemos que preparar, ¿no? Tanto el templo de la casa, ¿no? Es espiritual, como nosotros, el templo que somos cada uno de nosotros, ¿no? En lo individual. El enemigo va a querer siempre frustrar el propósito para que no alcancemos. Así que vayámonos quedando con eso. Miremos en Esdras 3:5. El objetivo de que nosotros, para que el propósito o ese fruto no sea frustrado, ¿no? En el camino, en el proceso, requiere de muchas de las condiciones y una de ellas las podemos ver aquí. Dice que además de esto, 3:1. 3:1. Cuando llegó, él dice, el mes séptimo, ¿no? Un mes clave también, si hablamos de números proféticos, sabemos y entendemos que el número 7 es figura de una estatura, figura de una plenitud, figura de un proceso, ¿no? Un proceso terminado. Y dice que cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos, dice, en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén, ¿no? Entonces, una de las condiciones para que nosotros, o para que el propósito del Señor en nuestra vida y en cada uno de nosotros como iglesia no sea frustrado, va a depender de esto, ¿no? Que estemos establecidos, pero no establecidos individualmente, sino establecidos como un solo hombre, ¿no? Que nos podamos
levantar en esa condición, en esa unidad. Para poder alcanzar todo no van a haber límites, no van a haber barreras, ¿no? Así que vayamos al fruto. Dice en Génesis 1:11. Sí, Génesis 1:11. Dice que en la creación, hablando aquí, ¿no? Dice que después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, y que su semilla esté en él sobre la tierra. Entonces, le da una orden aquí el Señor, ¿no? Quiero que podamos entender. A mí me costó un poco, y yo creo que a usted no le va a costar, pero a mí sí me costó. Pero dice que la tierra produzca hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, y dice que su semilla esté en él sobre la tierra. Entonces quiero que nos quedemos, porque hay una semilla que tiene que ser dada no bajo la tierra, sino sobre la tierra. Dice el 12, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto. Mire, ¿qué diferencia hay entre un árbol, el árbol que da fruto? Y dice que, ponga el 11 para que vayamos un poquito, repasemos un poquito más. Dice que el árbol de fruto, que dé fruto. Y más abajo dice que hay un árbol que da fruto, cuya semilla, dice, está en él, según su género. Y dice que Dios vio que era bueno. Entonces, hay un árbol que da fruto, pero que su semilla dice que está en él. Entonces, miremos en Génesis 1:29 para que podamos ir entendiendo más. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto, dice, y que da semilla. Y dice que os será para comer, ¿no? Entonces en un principio dijo el Señor, les doy este fruto para que va a haber árbol de fruto para que dé fruto, y también hay una semilla que está dentro de él, ¿no? Y entendiendo esta figura, los árboles como hombres, ¿no? Los podemos ver escrituralmente. Y dice que de ese fruto, ¿no? Habrá que comer, habrá el sustento. Y de todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer, os será para sustento, ¿no? Entonces, hay hombres, si el Señor ha preparado hombres y mujeres equipados, ¿no? A través de la palabra, a través de las escrituras, para que nos puedan entregar, ¿no? Esa semilla, pero esa semilla de nosotros tiene que dar ese fruto, ¿no? Tiene que ser procesado, ¿no? El otro día nos hablaba también, la diaconisa Nancy nos decía de que para dar el fruto hay una semilla y tiene que morir esa semilla para que pueda renacer, ¿no? Entonces, hay sustento. Podemos ver en las escrituras que el Señor ha dado sustento a hombres en las cuales están capacitados, en las cuales funcionan, ¿no? En unidad como un solo hombre. Así que tendremos que ir a por ello para poder desatar ese fruto y para que el fruto o la semilla que se nos entrega no la abortemos, ¿no? No seamos hombres y mujeres abortivos, no en el plan de Dios o en su propósito, sino que demos también ese mismo seguimiento para también ser hombres de fruto, pero también que demos a otros de comer. Entonces, quiero que vayamos y miremos en Primera de Corintios. Primera de Corintios 15:46.
dice su escritura que más lo espiritual no es primero, dice, sino lo animal y luego lo espiritual. Y decía en la escritura, si podemos volver a Génesis 1:11, si la escritura dice el apóstol Pablo que primero no es lo espiritual, sino lo natural, veíamos que en el principio, cuando creó Dios, viendo esta figura como hombres, ¿no? Eso es lo que primero que va a resaltar en cada uno de nosotros, va a ser lo natural, ¿no? Porque dice que había árboles según su género. En el 1:11, ¿no? Dice que después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto, según su género, según su naturaleza, ¿no? Entonces, hay una naturaleza en nosotros que surge, ¿no? El hombre natural en nosotros, pero que tiene que ser transformado, tiene que ir siendo procesado para que podamos ir a alcanzar y ser transformados, ¿no? A través de las escrituras. Por eso dice más abajo que vio Dios que era bueno. Era bueno porque había una semilla, había semilla que nos iba a sustentar, había alimento. Y dice que a través de ese alimento es ahí donde va a surgir en nosotros el espiritual. Por eso Pablo lo ve y nos dice que lo espiritual no es primero, sino que primero lo natural. Hay un género en nosotros que tiene que ser transformado y que tenemos que prepararnos o disponer nuestro corazón, nuestro ser interior para poder alcanzar ese fruto. ¿Ven? Así que vayámonos a Génesis 4:3. Sí, 4:3. Dice que aconteció andando en el tiempo, ¿no? Hablando del tiempo, ¿no? Los tiempos son importantes que los aprendamos a conocer, pero bueno, ya sería otro tema. Pero dice que andando en el tiempo, por eso es importante que nos introduzcamos en los tiempos correctos. Dice que por ahí andaba Caín, dice, y trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Pero dice que hemos leído en el principio que decían las escrituras que había árboles de fruto, que daban fruto, pero que la semilla no era de la tierra, ¿no? Sino que dice que estaba sobre la tierra. Entonces, pero dice que Caín trajo del fruto de la tierra, un fruto terrenal, trajo. Y dice que trajo una ofrenda a Jehová, y dice que Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, ¿no? Un poquito más abajo, sigamos leyendo. Una historia que nosotros conocemos muy bien. Sí, baje para el 5. Dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué has decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti te será su deseo y tú te enseñorearás de él. Entonces, para ir aclarando un poquito, dice que Caín trajo el fruto de la tierra, un fruto terrenal, y no lo vio con agrado del Señor, ¿no? Entonces, el propósito es que nosotros podamos entender, ¿no? En esta noche el fruto, ¿no? Que tenemos que dar y desatar en este tiempo tiene que ser espiritual, ¿no? De sacrificio, ¿no? Porque yo me ponía a analizar y veía a cada uno, ¿no? A Caín, y veía a Abel, y decía yo, bueno, estos dos hermanos, ¿no? Habrán recibido, se habrán sentado a la mesa para recibir, porque uno trajo una ofrenda agradable y el otro no, ¿no? Entonces yo meditaba y decía, ¿qué ha pasado aquí, ¿no? ¿Qué ha pasado en el tiempo? ¿Qué es lo que se perdió para que Caín no pudiera haber entendido, ¿no? Ese sacrificio, esa ofrenda? ¿Qué se perdió, ¿no? En el tiempo? ¿Qué no hemos entendido a veces? Y hay que volver a recuperar,
Porque sabe que dice, le dijo el Señor, no te puedes enseñar, ¿no? Si de todas maneras, si algo hemos hecho mal, hay un tiempo, hay un proceso, ¿no? Para que nos podamos arrepentir, para que podamos salir de esa condición. Pero dice que hay un deseo. Entonces, ¿qué pasó con Caín, no? ¿Por qué deseo siguió Caín? Hay algo que nosotros tenemos que entender. ¿Qué pasó, no, en ese tiempo? ¿Qué pasa en este tiempo? ¿Cómo nos muestra a nosotros la figura para que nosotros podamos entender ese fruto, ¿no? Un fruto terrenal, un fruto, ¿de qué manera lo estamos viendo nosotros? Dice que, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti te será su deseo, y tú te enseñorearás de él, ¿no? Entonces, hay que entender cuáles son los deseos que hay dentro de nosotros, ¿no? Si nos estamos moviendo por algo espiritual o si nos estamos moviendo por algo más bien almático, ¿no? O por algo más bien emocional, ¿no? Porque muchas veces vemos en lo secular o en lo natural que muchas cosas nos pueden estar saliendo mal o muchas cosas nos pueden estar saliendo bien. Pero al entender, ¿no?, que tenemos que dar ese fruto, un fruto que sea en el espíritu, un fruto que sea agradable y perfecto para ante Dios, hay que entender cuál es el deseo, ¿no? Vemos en las Escrituras que dice, una de las veces que vemos en las Escrituras es cuando el Señor se lo dice a Jesús, ¿no? Tú eres mi hijo amado en el que yo tengo complacencia. ¿Por qué? Porque él hacía la voluntad de su Padre. Había una unidad entre padre e hijo. Entonces es ahí donde el deseo del Padre se puede manifestar. Cuando nosotros andamos en ese mismo sentir, andamos en ese mismo pensar, ¿no? Así que podamos entender, ¿no?, ese misterio en el que se manifiesta, ¿no?, en ese tiempo de ofrendar, porque de dar ese fruto, porque cuando se tiene que dar ese fruto, se tiene que desatar ese fruto, el enemigo lo que va a querer es frustrar ese propósito. El propósito de Caín, yo pienso que no era el propósito que tenía que haber alcanzado, pero dependía de él. Haber avanzado, haber corregido, depende de nosotros el avanzar y decir, ¿qué deseo estoy haciendo, no? El poder frenar y decir, quiero introducirme en los tiempos correctos para poder avanzar, para poder crecer, ¿no? Para poder hacer ese recuento, ¿no?, de aquello que se ha hecho mal. Entonces, mire lo que sucedió, ¿no? Dice que se ensañó y dijo Caín a su hermano, salgamos al campo. Subió un poquito más. Bueno, no era el 6, dice el 6. Sí, me he pasado un poquito. Sí. Y dice, mire lo que le pasó. Dice que se ensañó y dice que se decayó su semblante. Quiero que vayamos al original de esa palabra, por favor. El propósito del Señor en nuestra vida no puede ser frustrado. Tenemos que dar a luz ese fruto porque somos escogidos, somos real sacerdocio, somos llamados, ¿no?, para poder cumplir un plan aquí en la tierra y no podemos frustrar ese plan. Semblante creo que era. Dice como cara, como la parte que da vuelta, delantero. Bueno, habla de una intención, estima. Bueno, quiero que miremos también si se puede ver el nombre de Caín, porque en muchos del nombre, el original, yo lo miraba y dice,
con afinidad, nombre del primer hijo. Bueno, creo que estará en el otro, abriendo el diccionario. Del nombre del primer hijo. Bueno, yo lo vi en otro diccionario, en donde dice que es aquel que se prepara su propia lanza, ¿no? Y dice que él, o sea, él mismo se preparó su propia lanza, o es aquel hombre que fijeza, lanza, como golpeando rápido. Bueno, en otro de los diccionarios, no sé, usted después lo investiga, y habla de que es aquel que se prepara la lanza. Pero lo contrario de Abel, dice que Abel es aquel que caminaba con Dios. Entonces mire la diferencia de lo que entendía Abel a lo que entendía Caín, ¿no? ¿Qué es lo que podía entender cada uno de ellos? Yo pienso que los dos habrán recibido lo mismo, ¿no? Se habrán sentado en la mesa, pero uno de ellos pudo percibir o estaba alineado con el Señor. Bueno, volvamos ya al original, a la Biblia. Dice, vayamos a Juan 8:44. Hablando de estos deseos, ¿no? ¿Qué deseo? ¿Dónde tiró Caín? Dice que porque vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Dice que él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. ¿Qué le pasó a Caín? ¿No? Lo mismo, no pudo permanecer en la verdad. Si él hubiera permanecido en la verdad, o hubiera habido un reconocimiento y podría haber alcanzado la ofrenda agradable ante Dios. Dice, ¿por qué no hay verdad en él? Y quiero que miramos el de más arriba, el 42. Porque habla de que dice que la palabra no permanece en él. Dice, vosotros, el 42. El 42 subo un poquito para arriba. No pasa nada. Dice que Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido pues, y no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Pero dice que Jesús le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías. Entonces, ¿cuándo es la expresión de amor, no? Nosotros entendemos que cuando se manifiesta el amor es porque alguien nos da. Pero también ese amor también se manifiesta cuando nosotros también nos dejamos recibir, ¿no? de esa revelación, ¿no? Porque dice que Jesucristo hacía lo que el Padre le mandaba hacer. No hacía otra cosa más lo que el Padre le mandaba hacer. Entonces, es ahí donde nosotros entramos en esa condición, ¿no? Aprendiendo a dar ese fruto correcto. Cuando verdaderamente el deseo de Dios está en nuestra vida, el deseo correcto, es ahí cuando verdaderamente amamos. Es ahí cuando nos sentamos a la mesa y recibimos, pero también damos de lo que recibimos, aprendiendo a dar ese fruto, ¿no? Si somos árboles de fruto, damos fruto, tenemos semilla, tenemos sustento y damos de comer a otros. Así que dice que ciertamente me amarías. Entonces es parte de ese fruto del poder manifestar ese amor, ¿no? En Hebreos 11:4 11:4 dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Entonces se manifestó ahí una acción justa, ¿no? Se manifestó ahí esa excelencia, ¿no? Esa actitud de ser probado como el oro, ¿no? Excelente. Trajo sacrificio.
Dice, cuando entendemos de que también dar el fruto, ¿no? En nuestra vida, de que nosotros podamos dar ese fruto, es parte de ese sacrificio, ¿no? Cuando nos dejamos instruir, cuando dedicamos tiempo, cuando nos invertimos, ¿no? Cuando, como nos mostraba la palabra, la pastora el otro día nos decía que es necesario, ¿no? Que nosotros que tomemos de esa agua. Solo ahí donde nosotros podemos ser alimentados, solo ahí donde nosotros vamos a crecer. Pero necesitamos ir al lugar correcto. Y dice que, por lo cual dice que alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella, ¿no? Entonces es glorioso que nosotros podamos manifestar o que podamos alcanzar, ¿no? Esas condiciones a través de su palabra, que nosotros podamos alcanzar un propósito en él, dando fruto. Y qué bueno dar testimonio, ¿no? Manifestar una equidad. Hay fruto, entonces hay un equilibrio y hay testimonio. Dice que en Judas 1:3, dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, ¿no? Entonces, sabemos de que cuando Abel, ¿no? Abel da un sacrificio, da una ofrenda, y su hermano también da una ofrenda o da ese fruto. Uno da de la tierra, el otro da de lo mejor. Pero la fe de Abel era mucho mayor que la de su hermano. Entonces, él podía haber entendido, tenía una fe mayor, tenía un discernimiento mayor. Mire que el Señor en muchas de las cosas, o las escrituras, nunca nos incitan a que nosotros contendamos, pero es una de las ocasiones en que las escrituras nos llama a contender ardientemente. Dice, por la fe que ha sido una vez dada, dice, no a cualquiera, sino a los santos, ¿no? Baja un poquito. Dice, les exhorto, ¿no? Que contendáis por esa fe, la fe que manifestó Abel en esa ofrenda para poder dar ese fruto, para no abortar el fruto. Dice que hay que contender. Una fe que solo es entregada a los administradores, a los apartados, para poder llevar a cabo ese propósito. Contendáis, dice ardientemente, por la fe. Amén. Dice en 2 de Pedro 1:4. Dice que por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias, ¿no? Habla de una naturaleza. ¿Se acuerdan que en el principio dijimos que había géneros, ¿no? Habemos arbolitos que tienen distintos géneros, ¿no? Distintas naturalezas. Y hemos visto que hay una naturaleza que es la primera que se manifiesta en nuestra vida, pero hay algo mayor que tenemos que alcanzar, que es lo espiritual, ¿no? Por eso dice que hay una naturaleza divina. Esta es la divina. Así que vamos a por ella, a alcanzar, que seamos partícipes, ¿no? De pelear la buena batalla, de pelear como santos, ¿no? Como un solo hombre, para que lo que tenga que ser edificado y reedificado en nuestras vidas sea ahora, ¿no? En Judas 1:11 dice,
Ay de ellos, ay, ay, porque han seguido el camino de Caín, dice, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré, ¿no? Entonces, ¿qué podría ser, no? Que nosotros sigamos el camino de Caín, ¿no? Es el perder el propósito, el tirar a la borda, ¿no? Todo lo que el Señor tiene preparado con cada uno de nosotros. No lo podemos abortar, no podemos ser abortivos, porque si somos de la realeza, ¿no? O si somos con ese propósito llamados para pelear por la fe, para pelear y para poder ir siendo descubiertos, ¿no? A través de su palabra para alcanzar esa naturaleza divina. Por eso dice que hay de ellos. ¿Sabe de que dice que los que siguieron el camino de Caín, dice, y los que se lanzaron por el lucro en el error de Balaam? No, habla de un error, ¿no? Caín también cometió un gravísimo error, ¿no? Y si vemos y analizamos a Balaam, también un hombre que trajo mortandad, dice, a la congregación. Dice que en su momento, cuando tenía que ver el ángel, no lo vio, no había visión, no tenía la visión correcta. Dice que cuando iba con el asno también no había un reconocimiento, faltó la claridad, la visión, el tener claros los objetivos en el Señor será importante para que nosotros podamos avanzar, ¿no? En la condición correcta, para que seamos agradables delante del Señor, que nuestro sentir no sea terrenal, sino que vayamos con la visión clara, ¿no? Que vayamos nosotros con el objetivo claro, para tener el objetivo y poder avanzar. ¿Amén? Dice que hay un error del que hay que salir para que podamos poder ver en su totalidad, poder reconocer a aquel que me está instruyendo, reconocer al enviado, ¿no? Al ángel. Dice en el 12, dice que estas son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto. Imagínense, árboles sin fruto, ¿no? Nosotros queremos ser árboles que demos ese fruto, ¿no? Que verdaderamente manifestemos que en nosotros está el sustento, que hemos recibido, que hemos sido enseñados a través de las Escrituras, que hemos reconocido quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? El poder reconocer ese linaje, para que donde quiera que vayamos podamos ser esa luz, ¿no? Esa antorcha donde vayamos y podamos manifestar ese fruto que abunda en nosotros. Dice que estas son manchas, ¿no? Manchas en vuestros ágapes. Baja un poquito al 13. Sí, al 13. Suba. Dice que son estrellas errantes. Bueno, otro día hablaré de eso. Para las cuales, dice, están reservadas eternamente la oscuridad de las tinieblas. Imagínense qué terrible, ¿no? Qué terrible que no tener claridad, como le pasó a Caín, como le pasó a este hombre también, Balaam. Por eso es tiempo de que nosotros aprovechemos y podamos reconocer, ¿no? Este tiempo para poder introducirnos en lo mejor, habiendo y habitando en la claridad, ¿no? Llevando a otra claridad, nosotros sobreabundando en más claridad, que podamos reconstruir
en nuestra vida aún más. Dice que, mire las condiciones en las que es importante que nosotros veamos tanto lo malo, porque también es ahí donde nosotros aprendemos a identificarnos. Es ahí donde nosotros, para poder frenar, necesitamos tomar o echar mano de aquellos que se han equivocado, ¿no? Para poder revertir los tiempos, ¿no? Para poder limpiar. Dice que de estos también profetizó Enoc. Baje al 14. Un poquito más. Al 18. Dice que los que os decían en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Mire, andando en sus deseos. Es importante que salgamos de esa condición de andar en lo terrenal para poder andar en los deseos de nuestro Padre eterno, ¿no? Dice que estos son los que causan divisiones. Son sensuales. Ya nos ha hablado de eso la maestra. Hay que hacer memoria. Y dice que no tienen al Espíritu, ¿no? Entonces es importante que nosotros reconozcamos, ¿no? Donde hay división. Si dice la Escritura que en el principio, cuando se intentó reconstruir el templo, hubieron hombres que quisieron frenar la reconstrucción del templo, parar el propósito del Señor, traer división, ¿no? Traer discordia, traer infinidad de cosas, ¿no? Por eso es importante reconocerlos a tiempo, no para desecharlo, ¿no? Sino para poder transformar, ¿no? Porque por falta de luz, por falta de claridad, se lleva o se anda en esas condiciones. Por eso dice que andan en sus deseos, y dice que estos son los que causan divisiones, son sensuales, que no tienen espíritu. Pero vosotros, dice, nosotros, amén. Dice, amados, edificándonos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, ¿no? Hemos dicho en la Escritura, hemos leído antes, que el apóstol nos exhortaba a buscar y a perseguir la fe. Y este llamamiento es para los santos, ¿no? Para usted, para nosotros, a que luchemos, ¿no? Para poder alcanzar en esta fe, pero para ello necesitamos andar o habitar en el Espíritu. Una oración dice, orando en el Espíritu Santo, ¿no? Así que tenemos trabajo. Dice en el 19, dice que conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. En Apocalipsis 2:14 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, y que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces es importante que nosotros podamos reconocer el alimento, porque constantemente necesitamos del alimento. Dice las Escrituras, en el principio que dio Dios y dijo, esto es bueno, pero tenemos que aprender a reconocer esa semilla, ese fruto, para que no nos sea de tropiezo, ¿no? Para que no podamos frustrar el propósito de Dios, sino que podamos sobreabundar, avanzar, alcanzar niveles en el Señor. Es un desafío grande porque el Señor nos llama, ¿no? A poder crecer más, a poder a sobreabundar, y es para los santos, ¿no? Para los apartados, para los dedicados, para aquellos que hemos aprendido o estamos aprendiendo, ¿no? A poder fusionarnos, ¿no? En esa unidad, a poder
trabajar en unidad. Dice en 2 de Pedro 1:4, bueno, ese ya lo leímos también. Dice que por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Entonces, bueno, si el Señor nos ha sacado otra vez el versículo, es para que nosotros repasemos, ¿no? Dice que huyamos de aquello que tiene que ver con nuestros deseos naturales, ¿no? Sabe de que a mí se me presentaron muchísimas cosas para poder venir hoy aquí, pero podría haber dejado esto aquí y ir a hacer aquello. Pero tenemos que entender, tenemos que ver lo espiritual, ¿no? Que lo espiritual se pueda hacer visible para que lo demás el Señor ya hará. Pero nosotros tenemos que estar firmes, tenemos que estar fiel en su palabra, tendremos que dejar cosas, pero el deseo y la voluntad de Dios tienen que estar claro en nuestra vida para que Él pueda obrar, alcanzando esa naturaleza que no es cualquiera, sino es la divina, en la que nosotros habitamos en el principio, ¿no? Como dice el apóstol Juan. Era la vida de los hombres. Tenemos que recuperar esa vida porque este tiempo aquí en la tierra es pasajero, pero tendremos que dar testimonio, ¿no? Como lo hizo Abel. Manifestar esa naturaleza, el entender aún más del fruto. Hay un fruto que manifestar y es el fruto de la fe. El fruto por el que Abel se levantó en condición y dio lo mejor. Se sacrificó él en su totalidad. Él no dio algo terrenal, porque para dar algo terrenal podremos dar muchas cosas. Pero el Señor busca nuestro interior, nuestro ser espiritual. Aquello que no nos beneficia en lo natural, sino que nos heredará en el cielo. Por último, miremos en Corintios 15:58. Primera de Corintios 15:58. Dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Amén. Dice que es constante. No podemos parar, no podemos frenarnos, porque si somos santos, tenemos que ser constantes. Somos santos. Dice, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Así que quiero que cierre sus ojos ahí donde usted está y que podamos declarar esta palabra como así lo manifestaba el apóstol Pablo. Él decía, yo en mis prisiones, pero yo he dado todo, he servido y seguiré sirviendo. ¿Qué me beneficiará más, no, en esta tierra? Sabiendo de que el trabajo no es en vano, sabiendo de que el trabajo es para el Señor. No podemos detener, no podemos ser de tropiezo para ninguno de nuestros hermanos, sino que los tenemos que alimentar, tenemos que disponernos, tenemos que aferrarnos a la visión. Por todo aquello, Señor, en esta noche queremos clamar delante de tu presencia, Señor. Queremos entregarte, Señor, esta palabra, Señor. Queremos que esta palabra pueda ser afirmada, Señor, en nuestro espíritu y que pueda hacer memoria, Señor, en aquello que ya conocemos, Señor, en aquello que somos en ti, Padre. Queremos recuperar aún más memoria, Señor, pero necesitamos de cada uno de nosotros. Dice por ahí una frase de que la sabiduría
es muda cuando no hay un oído dispuesto. Pero la sabiduría jamás callará cuando el oído está dispuesto para recibirte. Necesitamos un oído espiritual, una visión espiritual para poder dar el fruto, Señor. No nos queremos quedar en nada, Señor. No nos queremos retener, Señor, en nada, Padre. Queremos entender como entendió Abel, Señor, y aún más como entendió Jesucristo, pagando un precio en la cruz, entendiendo lo que estaba haciendo, Señor. Sin manchas, Señor, queremos alcanzar tu propósito, Señor. Queremos sobreabundar, Señor. Queremos alcanzar esa estatura del varón perfecto, Señor. Queremos ser árboles de fruto para dar fruto y también dar sustento a otros. Porque tu palabra dice, Señor, que es bueno. Tu palabra dice que era bueno. Y hoy por hoy, Señor, queremos entender, Señor, tu palabra y nos queremos dejar formar por tu palabra. Que lo que ha sido bueno, Señor, lo queremos aprovechar, Señor. Queremos que se haga carne en nuestro espíritu, Señor. Que nada ni nadie nos detenga, Señor, ninguna palabra, Señor, ni lo que me dijeron ni lo que dirán, Señor. Lo único que importa eres tú, Señor. Tu diseño, tu propósito, Señor. Vamos a pelear por ellos, Señor. Te adoramos, Señor. Te exaltamos, Señor. Queremos pelear por ese fruto de la fe, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te bendecimos, Padre. Amén, Padre.